Tercera hora de la mañana, en la mañana de Es Radio, tenemos entrevista con Garamendi, tenemos la tertulia con Francisco Rosell, director de Mundo, con nuestro Dieter Brandau, si nos echará una mano Domingo Soriano para hablar de los ERTE y además para alguna aclaración legal que convendrá hacerle al ministro Marlaska. Confieso que lo que me encantaría es ver a un policía deteniendo a Marlaska, o sea, eso es que me haría feliz. Pero mientras llega eso, hoy vamos a ver cómo llueve, porque salvo en Baleares va a llover, en muchos sitios va a tronar, aguaceros continuos prácticamente en toda España. Pero en toda España, ya digo, aquí no se libra nadie. Y va a ser especialmente intensa la actividad tormentosa en Extremadura y Andalucía, es decir, coincidiendo con el paro. Ahora en Madrid nos vamos a ir a unos 8 o 10 grados y nos vamos a ir máxima a 18. Y estábamos a 31 de máxima la semana pasada. O sea, típica primavera. La máxima, Murcia y Palma de Mallorca, 27. La mínima, vuelve Teruel, que estaba un poco ahí descansando, descansa Soria y bueno, y descansaba Vitoria, León y otros meritorios. Y aparecen acompañando a Teruel, Ávila y Segovia. Pelotón del pasmo clásico, 6 grados de mínimo. Vamos a ir ahora con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro con las noticias que después vamos a comentar y a contar. Pero además de lo de los ERTE, que vamos a hablar con Garamendi, tendremos ocasión de debatirlo en detalle, que es lo más importante porque es lo más urgente. Hay algo que es anterior y posterior a cualquier situación del mercado de trabajo, que es el Estado de Derecho. Hoy el editorial de Libertad Digital incide, no es el único medio, pues hay un momento en el que ya los escándalos se acumulan de tal manera que ya no son anécdotas, obedecen a una categoría. La categoría es que este es un gobierno fuera de la ley, que le gusta estar fuera de la ley, que ha hecho del estado de alarma la ley del embudo y que está obligando a guardias civiles, empezando por el general Santiago, a delinquir y a decirlo públicamente. Emplear la Guardia Civil para espiar a los españoles que critican al gobierno en las redes. Pero cabe mayor ignominia para un guardia civil. Hijo de guardia civil, además. Pero cabe mayor desdoro, mayor falta de decoro. Pero es que ya la Policía Nacional, actuando como matones bolivarianos, ha sido denunciado ayer aquí en el radio por la propia Unión Federal de Policía, la UFP. La UFP dice que es que no se puede actuar ilegalmente. Bueno, y enseguida salen los lacayos de este gobierno socialcomunista diciendo que obedecen órdenes que a lo mejor están equivocadas. Bueno, la Sala Quinta del Supremo, en marzo de 2018, como esta historia viene de antiguo, lo de la obediencia debida, viene nada menos que del golpe de Estado del 23F, ¿qué es a lo que se parece este estado de alarma? A un golpe de Estado perpetrado por el gobierno contra la población fuera de la ley y sin que además la población se pueda defender. Pero emitió, a propósito de un asunto sin demasiada importancia, que un guardia civil al final no le había puesto una multa a un señor, total, que acabó en el Tribunal Superior, en el Tribunal Militar, un recurso de un abogado, bueno, digamos un asunto sin mayor importancia, que te pongan o no te pongan una multa, bueno, como lo viera el Guardia Civil. Pero la cuestión de fondo es la sentencia que hace, repito, el Tribunal Supremo. Es en la sala de lo militar porque la Guardia Civil está sujeta a jurisdicción militar, pero vale exactamente igual para el Ejército, para los tres y además para la Policía Nacional. Dice así la sentencia: el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico. Y sigue: no caben en nuestro ordenamiento jurídico mandatos antijurídicos obligatorios, entendiendo por ello cualquier mandato que vaya contra la ley o el derecho. En España, dice, el sistema autoritario, dice el Supremo, defiende que quien manda ordena una cosa que debe ser cumplida aunque infrinja la ley y que el que cumple no tiene responsabilidad por cumplirla. Lo que no ocurre en el sistema democrático constitucional,
en el que prima el cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad. Nadie está por encima de la ley. De manera que cuando algunos policías, porque son algunos, no solamente aporrean las puertas en Núñez de Balboa, sino que suben escaleras arriba, amedrentan a la gente, la asustan, la amenazan con detenerla, cuando enfrente del Corte Inglés de Castellana toman el nombre de los que llevan una pulsera con la bandera española, por orden de ese sujeto que espero verlo en el banquillo, primero detenido por la policía o la Guardia Civil, me da lo mismo, la Nacional. La Guardia Civil impone más, que es Marlaska, pero sobre todo porque este gobierno está convirtiendo a algunos policías en matones bolivarianos. Esto ya es Caracas. No crean ustedes que si en el centro de Madrid se hace eso, ¿qué no serán capaces de hacer en un pueblo donde tengan el alcalde suyo? O sea, estamos en una situación de estado de alarma ante este gobierno que ha impuesto el estado de alarma. Repito, aquí no hay obediencia debida. No puede ser que se esté aplicando un estado de excepción sin el ámbito legal, sin el marco legal del estado de excepción. Y además no podemos acostumbrarnos a estas fechorías infectas. El general Santiago, que no sé si presumió o simplemente confesó, yo creo que presumió, no se le ven muchas luces, es como ha llegado a general, será obedeciendo, pero presumió de estar espiando a los españoles que en las redes eran críticos con el gobierno. Hombre, es que el español que no es crítico con el gobierno será porque es un sicario del gobierno o un comunista que quiere imponer aquí una dictadura como en Venezuela. ¿Pero qué hace ese guardia civil? Pues hace exactamente lo mismo que hacen los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, espiando a los venezolanos, asesorados por Podemos. Espiar a la oposición. Y encima la oposición civil, ni siquiera los partidos de oposición. Esto es lo que hacen en Venezuela desde hace muchos años. Lo que hace toda dictadura. ¿Podemos acostumbrarnos a eso? De ninguna de las maneras. Pero de ninguna de las maneras. En fin, vamos en primer lugar a contarles lo que pasó ayer y el editorial del Mundo de hoy, que cuenta editorialmente, ya no solo la información que había dado algunas horas antes Carlos Segovia, sino que es tan evidente, es decir, está tan comprobada, que lo elevan a editorial, que llamó para amenazar a la COE cuando estaba reunida para amenazar a Garamendi, la ministra comunista de Trabajo, o sea, de paro, la Yolanda Díaz. O sea, amenazando a los empresarios, dice, con quitarles los derechos de los trabajadores. Es que estos matones son los que tenemos en el gobierno. Repasemos en primer lugar lo que pasó y luego, por favor, no apaguen la radio cuando hablen el sordo, que me parece muy adecuado para el diálogo, Unai Sordo es el de comisiones, y el Pepito Álvarez, que menudo pajarito se han quitado de en medio en Barcelona. Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. El Consejo de Ministros aprueba hoy el acuerdo sobre el empleo alcanzado entre Gobierno, empresarios y sindicatos. El Ejecutivo preparó para la ocasión un acto en Moncloa con el presidente del Gobierno, el vicepresidente Pablo Iglesias y varios ministros. Se desvinculan los ERTEs del estado de alarma y también se permite a las empresas despedir a empleados antes de 6 meses, siempre y cuando la empresa esté en riesgo de quiebra, y esto no lo evaluará la empresa. El pacto fue recibido por las organizaciones firmantes COE, CEPIME, UGT y Comisiones Obreras como un punto de partida para una negociación posterior. Escuchamos al presidente de CEPIME, Gerardo Cuerva, y a los sindicalistas Unai Sordo y Pepe Álvarez. Lo más importante que tiene el pacto, bajo mi punto de vista, es la desvinculación que existe ya del levantamiento del estado de alarma y la extinción del ERTE. Hemos estado a la altura de las circunstancias para priorizar aquello que nos une, que es el intento de mantener el empleo y mantener las empresas respecto a otras discrepancias. Pero con esto no tenemos bastante. El Gobierno tiene que ser consciente de que necesitamos un plan de empleo que sobre todo reactive el consumo interno. Sí, ¿con qué vas a consumir, Rojete? Claro, como está liberado de la penosa costumbre de trabajar,
Llegó de Asturias a vaguear en Barcelona y tras vaguear y pernoctar y pernoctear y vaguear por los antros, entonces ahora ya se ha instalado en Madrid. ¿A sentar plaza de qué? A sentar plaza, como todos los liberados sindicales, de vago. Una época en que el sindicalismo español, ¿estabas de acuerdo con él o no?, pero era respetable. Nicolás Redondo Urbieta era el de la Naval, porque trabajaba en la Naval. Marcelino Camacho era el de la Perkins, porque trabajaba en la Perkins. Eran trabajadores, representando a trabajadores. Hace 30 y tantos años que eso en España no sucede. Bueno, en algún sindicato, en la USO, por ejemplo, sí, que no admite representantes que no sean trabajadores. Pero la USO, los dos grandes, viven de esto y de qué manera. ¿Pero de qué manera? Pero si hemos visto al de UGT de Sevilla, con chalet, coche, chofer, bandera, banda de música y servicios varios a su servicio. Pero vamos, pero que estos la semana pasada decían que había que cambiar el modelo productivo en España, es decir, el comunismo, porque aquí hay dos modelos, la propiedad privada o no propiedad privada. Al final son los dos esenciales. O se mantiene la propiedad privada, se respeta y se promueve, o se prohíbe, se dificulta o se anula. No hay más. ¿En qué dirección van los sindicatos? Dirección La Habana. ¿En qué dirección van las empresas? Dirección Estados Unidos. ¿No hay más? Y ahí la socialdemocracia, vamos a ver, hay una socialdemocracia que está camino del comunismo, la que tenemos ahora con Zapatero, y una socialdemocracia que estaba camino del capitalismo y de la libertad de empresa. Felipe González, un poco gangsteril, pero en fin, y sobre todo la socialdemocracia alemana de Helmut Schmidt o el laborismo de Tony Blair. Eran socialdemócratas, pero no iban hacia el comunismo. Esto sí. Bueno, vamos con los datos de esa escalada de violencia. Esto sí que es violencia policial. La que está padeciendo ahora en el centro de Madrid cualquier ciudadano que se enfrenta al gobierno. Y más que se van a enfrentar, pero mucho más, muchos más lo verán. La Unión Federal de la Policía ha denunciado en el radio que sus agentes están recibiendo órdenes del Ministerio que rebasan la línea roja del estado de alarma y se aproximan a un estado de excepción. Según estos sindicatos, las órdenes parten de la delegación del Gobierno que, por ejemplo, este fin de semana impidió una manifestación en coche en el centro de Madrid, en la calle Núñez de Balboa, y ordenó a los agentes que identificasen a aquellos ciudadanos que portaban una bandera de España. En esta situación, Vox convoca para el próximo día 23 de mayo protestas en coche en todas las capitales de España. Anoche continuaron esas manifestaciones en el centro de Madrid y Serafín Giraldo, el portavoz de la Asociación Policial, hablaba en el radio. Y estos son situaciones límite y estamos pasando líneas rojas. Se están prohibiendo derechos fundamentales y enviando a la policía, efectivamente, a identificar y a cortar esas carreteras. Pero vuelvo a repetir, la orden parte de un órgano político, delegación de gobierno, que prohíbe ese derecho fundamental argumentando razones de, pues en este caso, de orden público, de salud pública. Parece que este estado de alarma, por decirlo de alguna manera, se está convirtiendo en un estado de excepción. Hay que recordar algo que precisamente ayer también recordaban muchos oyentes y hoy nos han dejado un mensaje de toda esa parte. Es una parte corriente del barrio de Salamanca y una zona rica, que es donde compran los bolivarianos, los bolichicos, los multimillonarios del comunismo, pues Velázquez, Serrano y tal. Luego está el barrio de Salamanca normal, que camino de ventas pues es como Chamberí. Clase media, media alta, algunos jubilados, en fin. Bien. Gente que normalmente vota a los partidos de la derecha en un 60-70%. Y por supuesto que ve un militar, ve una bandera española, ve la Guardia Civil y vamos, y saluda, y si es la Legión se abraza al carnero. O sea, ¿por qué? Pues porque es así. Bien, esta gente aplaudía cuando aparecía la policía. Ahora les sirva. Esta gente aplaudía cuando salía un uniforme. Ahora lo teme. Pero ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? Y la oposición se equivocó radicalmente. Vox está empezando a rectificar. Pero yo recuerdo el primer día cuando, después
de las manifestaciones del general Santiago, que debe ser expulsado de la Guardia Civil por dedicarse a actuar ilegalmente contra las libertades civiles, y sigue de general y de número 2 de la Benemérita, que dijo: no van a conseguir que cambiemos nuestra gran opinión de la Guardia Civil. Si tienes una gran opinión de la Guardia Civil, haz lo que hace la Guardia Civil todos los años, que echa entre 100 y 150 posibles corruptos o corruptos pillados infringiendo la ley todos los años. Si se hiciera con la casta política, esto iría mucho mejor. Ese general tiene que estar fuera, ha confesado que está espiando en las redes, que está haciendo que los guardias civiles, mejor adiestrados, nada menos que en las redes, preparados para los delitos cibernéticos, desde la pedofilia, el phishing, las estafas por internet, etcétera, que se dediquen a espiar a los ciudadanos que opinan contra el gobierno. Eso es un delito como la copa de un pino. Y que presuma de ello públicamente, además lo leyó un general de la Guardia Civil, no es para decir, no van a impedir la idea. Vamos a ver, que al frente de la Guardia Civil estuvo Roldán y tenía una banda criminal llamado los Pata Negra, que entraban en casa de los periodistas simplemente para amedrentarlos cuando publicaban algo que no le gustaba a aquel ladronazo, que se llevaba una comisión de cada cuartel que se hacía en España. Eso ya ha existido en España. Siempre ha habido manzanas podridas en todos los cestos, en la Guardia Civil como en la policía. Pero que gente querida por su uniforme, que cuando están tocando el himno nacional, entren en las escaleras aporreando las puertas, ¿son policías o son la banda de Podemos disfrazada? Esto es esencial, no se puede tolerar. No se puede tolerar de ninguna manera, porque esto es entonces ya Venezuela. Siempre habrá gente que dirá que ha obedecido. Hemos leído la sentencia del Supremo de marzo de 2018. De ninguna manera se pueden obedecer órdenes ilegales. De ninguna manera. Y el que lo hace comete un delito. Ni se lo diga el superior ni el inferior. Bueno, pues eso. Vamos ahora, lo digo porque los jueces deben recordar que existe esta jurisprudencia. Porque todo esto, la inmensa mortandad creada, entre otras cosas y básicamente por la incompetencia criminal de este gobierno, va a acabar en los tribunales. Bueno, ya están los tribunales. Los familiares de 3.268 víctimas mortales del coronavirus se han unido en una querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por 11 abogados y una procuradora contra el presidente del Gobierno, los 4 vicepresidentes y los 18 ministros del Ejecutivo por un delito de homicidio imprudente. Según han informado los representantes de este grupo, no descartan ampliar la querella contra el doctor Fernando Simón y otros asesores de sanidad como cooperadores necesarios. En la querella se incide en que se incumplieron las obligaciones para adoptar medidas de prevención y protección de la población cuando se emitieron las primeras alarmas desde los organismos institucionales. El doctor Simón considera que estamos en la última fase de contagio, aunque cree que ahora la prioridad es evitar repuntes. Simón se atrevió a poner como ejemplo la situación actual en Corea del Sur y también en Alemania. Sobre los informes para la desescalada, Simón dijo que su departamento solo se encarga de pasar los informes y entiende que no debería haber ningún problema en publicarlos. Madrid y Andalucía van a volver a intentar pasar a la fase 1 los próximos días. Chimo Puig, presidente valenciano, reclamaba en los micrófonos de En Casa de Herrero unos criterios claros por parte del Ejecutivo. Entiendo que serán en algún momento públicos. Entiendo que habrá alguna legislación que tiene que legislar todo este tipo de cosas, pero yo la verdad es que no les puedo decir ninguna fe. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. ¿En base a qué? En base a unos parámetros que se habían configurado que decían, pues, cuántas camas había que tener, cuántas UCIs, y eso lo cumplíamos. Por tanto, nosotros estamos convencidos que cumplíamos todos los parámetros. Cuando al final, después, se produce una reflexión del propio ministerio y al final parece que el jueves, el viernes, dicen, no, bueno, es que pueden haber otros parámetros. Pues es que eso es lo que no se puede generar. Hay que generar seguridad. Bueno, hay que decir que para que vean cómo degenera la especie humana, cuando el jovencísimo director de Mediterráneo de Castellón se llamaba Luis Herrero, su jovencísimo redactor jefe se llamaba Chimo Puig. La verdad
En fin, siempre le he dicho a Luis, pero ¿cómo pudiste no verlo venir? Pero bueno, ya saben cómo es Luis. Lo grave es lo del camarada Don Simón, que encima se permite criticar a Corea del Sur. Bueno, hoy lo cuenta Arcadi, lo he citado antes en su columna del Mundo. El repunte de Corea famoso es de 35 contagiados. Solo, y a la baja, el repunte, los nuevos, no repunte porque esto es un pespunte, esto es un sub y baja. Los nuevos contagiados en España, el mismo día, 373. 35, 373. El de los 373, este inútil, falsario, embustero, mentiroso, culpable de haber dicho que aquí no entraría nunca el virus, pero ¿qué va a entrar? A lo mejor había 1 o 2 casos sueltos y en todo caso nuestro sistema sanitario estaba perfectamente preparado para hacer frente a lo que viniera. ¿Para qué comprar mascarillas? No, hombre, no, si ya no teníamos nada, no estábamos preparados para nada. Lo único, lo importante era tener la manifestación feminazi del 8 de marzo. Y a eso lo subordinaron todo. ¿Cuántos se contagiaron en esa? ¿Cuántas y cuántos se contagiaron en esa manifestación? ¿Miles? ¿Decenas de miles? Porque les iba la vida en ello, decía la camarada vicepresidenta, Carmen Calvo, claro. O sea, este tío, decía yo antes, por fin, estoy muy a favor del Tetrabric, en muchas cosas, pero digo, Don Simón nos vendería el Vega Sicilia en Tetrabric. Este es un farsante total. Está tan desacreditado que en cualquier gobierno estaría camino del banquillo por sus declaraciones que tanto daño han hecho, y acabará muy mal, porque es que está grabado, comprobado, constatado, que mintieron a sabiendas, con poniendo la cara, que es un jeta, ¿cómo no va a poner la cara? Acabarán muy mal, como tienen que acabar. Estamos ya en los tribunales, para disimular un poco una banda que se hace llamar Marea. Si te mareas a lo mejor vomitas. O sea, le pone una querella a Díaz Ayuso por la responsabilidad de Pablo Iglesias. Pero bueno, son los mismos liberados sindicales que no han querido acudir a ayudar en esta epidemia. No han querido acudir. 2 de cada 3 liberados sindicales, de los 400, no sé cuántos que hay en Madrid, solo 100 y pico fueron a cumplir con su trabajo. Los otros no, están liberados. Uy, a ver si me voy a contagiar. Y estos son los que le montan los pollos a Díaz Ayuso y ahora le quieren poner una querella criminal por lo que era responsabilidad en parte de Ciudadanos, que era el que tuvo que echar Díaz Ayuso, pero sobre todo, ¿qué responsabilidad de Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, que no ha visitado una residencia, que no ha ido al hospital de IFEMA, que es lo peor. En fin, vamos camino de la tertulia. Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rosana, ya estamos todos o casi todos. Sí. Bueno, recuerden ustedes que hoy, como vamos a hablar de ERTES y seguro que nos cuenta alguna cosa interesante Garamendi, hay un teléfono en el que ustedes nos pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes o su indignación, si viven en Núñez de Balboa o sus alrededores. 648 91 92 60. 648 91 92 60. Nos dejan ahí su opinión sobre lo que sea y nosotros o bien la trasladamos o bien la comentamos o simplemente la reproducimos. Muchas veces nos llegan muchas opiniones en la misma dirección. Bueno, pues elegimos la que nos gusta más o es más salerosa. Eso ya depende. Recuerdo, 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.